Conduje un autobús durante 23 años, la mayoría de las veces por la noche, las mismas rutas, las mismas paradas, el mismo puñado de calles que cambian por completo, de aspecto en cuanto se pone el sol y el tráfico empieza a escasear. Uno se termina acostumbrando después de un tiempo. Te acercas a la acera, se escucha el silbido de las puertas, echas una mirada rápida a la caja de las tarifas y vuelves a incorporarte a la carretera. Es un trabajo repetitivo, pero no en el buen ni en el mal sentido. Hay una especie de consuelo en saber exactamente hacia dónde te diriges, incluso si no tienes idea de quién será el próximo en subir. Me llamo Carlos Herrera. Empecé a finales de mis veintitantos años y me quedé mucho más tiempo del que jamás planeé. Al principio era solo un trabajo con un sueldo estable que no me obligaba a sentarme detrás de un escritorio. Pensé que lo haría por unos pocos años. Tal vez ahorraría algo de dinero y pasaría a otra cosa. Pero eso nunca ocurrió. Un año se convirtió en 5, luego en 10, y de repente me convertí en el tipo al que los conductores nuevos le pedían consejo. La mayoría de la gente piensa que conducir un autobús es aburrido. No lo es. Ves más en una sola noche de lo que la mayoría de las personas ven en toda una semana. Discusiones de borrachos que comienzan por una tontería y se transforman en algo por lo que tienen que detener el vehículo a un lado del camino. Personas que suben solo para resguardarse del frío, viajando en la línea de ida y vuelta hasta que terminas, reconociéndolas de vista. Parejas discutiendo en voz baja en los asientos del medio como si hubieran olvidado que había alguien más allí. Chicos intentando colarse sin pagar, actuando como si uno no se diera cuenta. Pero te das cuenta de todo, tienes que hacerlo. También hay largos tramos donde no pasa absolutamente nada, solo tú, la carretera y el sonido del motor bajo tus pies, las luces de las farolas pasando al mismo ritmo, una tras otra como un metrónomo. Aprendes a vigilar los espejos sin pensarlo. Una mirada rápida a la izquierda, luego a la derecha y después hacia arriba, al retrovisor. No te quedas mirando, solo verificas. Se vuelve algo automático como respirar. Después de un tiempo empiezas a reconocer a tus pasajeros habituales. El tipo que siempre sube en la calle del Olmo y se sienta 3 filas atrás, a la derecha. Nunca dice una sola palabra, siempre paga la tarifa exacta. La mujer mayor que te da las gracias cada vez que baja, sin importar lo tarde que sea. Los universitarios que se amontonan en grupos los viernes por la noche, ruidosos al principio y luego silenciosos para cuando los dejas en su destino. No sabes sus nombres, pero conoces sus rostros, sabes dónde suben, dónde bajan y qué tipo de noche probablemente están teniendo. Y luego están aquellos a quienes no reconoces. Eso también es normal. Las ciudades están llenas de gente de paso. Te acostumbras a eso, no haces preguntas, alguien sube, paga, toma asiento y tú sigues, avanzando. Ese es el trabajo. No estás allí para descifrar a las personas, estás allí para llevarlas a donde vas. Aún así terminas desarrollando un sexto sentido para las cosas. No me refiero a instintos de héroe, sino a pura experiencia. Puedes notar cuando alguien está a punto de causar problemas incluso antes de que abra la boca. Puedes saber cuando una situación está a punto de cambiar, cuando un autobús silencioso está a punto de volverse muy ruidoso. Son pequeños detalles, la forma en que alguien se queda de pie en el pasillo en lugar de sentarse, la manera en que miran a su alrededor como comprobando quién los observa, la forma en que reaccionan los demás pasajeros, con sutiles desplazamientos, personas que cambian de asiento sin decir por qué. La mayoría de las veces no es nada. Alguien ha bebido demasiado o simplemente está teniendo una mala noche. Lidias con ello o se le pasa, y para la siguiente parada ya todo ha terminado. Ese es el 99% del trabajo. Pero no lo es todo. De vez en cuando ocurre algo que no encaja en nada de eso, no es alcohol, ni cansancio, ni enojo. Es algo completamente distinto, y lo peor de todo es que nunca hay un aviso previo. Nada te dice de antemano que esta va a ser una de esas noches. Comienza igual que cualquier otro turno. La misma ruta y las mismas paradas, la misma rutina. Las puertas se abren, alguien sube y por unos segundos todo parece completamente normal. Y luego revisas el espejo y algo no cuadra. Yo no buscaba nada parecido. No era el tipo de hombre que perseguía historias o intentaba encontrarle sentido a cosas que no lo tienen. Me presentaba, hacía mi ruta y me iba a casa. Eso era todo. Pero cuando pasas tantos años conduciendo por las mismas calles, viendo miles de rostros venir y irse, empiezas a notar los que no pertenecen allí. Hay algunas noches en las que todavía pienso, no todos los días. La mayoría se desvanecieron como se desvanece todo lo demás, pero un puñado de ellas no lo hicieron. Permanecieron nítidas, como si hubieran ocurrido la semana pasada en lugar de hace años. Todavía puedo recordar dónde estaba, qué hora era y cómo se sentía el aire que entraba por la ventana abierta. Yo no cuento mucho estas historias. No tiene sentido, la gente escucha cosas como estas y empieza a buscar explicaciones o asumen que estás exagerando. Tal vez sea comprensible. Si yo las
Escuchara de boca de otra persona, tampoco sabría qué pensar, pero sé lo que vi. Y después de 23 años en ese autobús, aprendí algo muy simple. La mayoría de los pasajeros suben, viajan por un rato y luego bajan, y luego están los otros. 3 Historia 1. El hombre de atrás. Esta ocurrió quizás a los 10 años de empezar. Lo suficientemente tarde como para conocer la ruta por pura memoria muscular, pero no tanto como para haber empezado a pensar en la jubilación. Era una de esas noches silenciosas en las que la ciudad parece estar ya dormida, aunque no lo esté. No había tráfico ni ruido, solo el zumbido del motor y el ocasional par de faros que pasaban en dirección contraria. Estaba cubriendo la línea norte, la que atraviesa la parte más antigua de la ciudad. Antes de dar la vuelta de regreso hacia el centro, ese tramo siempre se vuelve más solitario a medida que se hace más tarde. Cuando llegaba a la sección intermedia, por lo general solo me quedaban 3 o 4 personas en el autobús, a veces menos. Esa noche tenía dos, un tipo al frente, un par de asientos detrás de mí, y una mujer a mitad del pasillo, en el lado derecho. Ambos silenciosos, ambos metidos en sus propios asuntos, el tipo de pasajeros de los que te olvidas 5 minutos después de que se bajan. Me detuve en una parada cerca de un tramo de carretera desierto. No había mucho alrededor excepto una tienda de conveniencia cerrada y una farola parpadeante que hacía que toda la esquina pareciera congelarse con un segundo de retraso respecto a sí misma. Recuerdo haber pensado que tal vez ni siquiera habría nadie para recoger allí, y entonces lo vi. Ya estaba de pie junto al bordillo cuando abrí las puertas. Llevaba la capucha de la sudadera puesta, las manos en los bolsillos y la cabeza lo suficientemente inclinada hacia abajo, como para que yo no pudiera ver su rostro con claridad. No hizo ninguna señal ni ademán. Solo se quedó allí esperando como si supiera que me iba a detener. Subió sin decir nada. Dejó caer el importe exacto en la caja. No fueron monedas, arrojadas rápidamente ni anduvo hurgando a tientas. Las colocó una por una como si estuviera contando minuciosamente. Y luego se dio la vuelta y caminó directo por el pasillo. No miró a la izquierda ni a la derecha ni dudó. Llegó hasta el fondo y ocupó el último asiento. Bueno, cerré las puertas y volví a incorporarme a la carretera. Al principio no hubo nada extraño en ello. La gente viaja en silencio todo el tiempo, especialmente a esas horas de la noche. Algunos no quieren hablar. Otros no quieren ser vistos, aprendes a no presionar. Pero después de un minuto o dos escuché algo. Una respiración. No era fuerte al principio, solo lo suficiente, como para cortar el ruido del motor cuando el autobús reducía la velocidad. Revisé el espejo sin pensarlo. El hombre estaba inclinado hacia adelante en su asiento con los codos sobre las rodillas, la cabeza baja, y los hombros subiendo y bajando con demasiada fuerza. Desvié la mirada y seguí conduciendo. Pasó otro minuto, y entonces la mujer que estaba a mitad del autobús se movió. Vi que miró hacia atrás una vez, rápido como intentando que no fuera obvio. Luego se levantó, caminó hacia adelante y se sentó más cerca del frente. No me dijo nada. La gente no suele hacerlo la mayoría de las veces, simplemente cambian de lugar. Y fue entonces cuando volví a revisar el espejo. El tipo de atrás se había deslizado del asiento. No se había caído, se había deslizado. Estaba agachado en el suelo entre los asientos, con los hombros encorvados y un brazo apoyado contra el piso como si intentara sostenerse. Por un segundo pensé que estaba sufriendo una convulsión. He visto eso antes. Detienes el autobús, llamas por radio e intentas mantener a la gente alejada. Ese es el protocolo. Levanté el pie del acelerador y me incliné un poco hacia adelante, tratando de conseguir un mejor ángulo en el espejo. Oiga, se encuentra bien atrás. Solo esa misma respiración más fuerte ahora. El autobús rodó unos metros más antes de que pisara los frenos y lo detuviera por completo en el carril. No abrí las puertas todavía. Solo me quedé observando. Su espalda comenzó a moverse de una manera diferente. No solo subía y bajando, sino que daba sacudidas, como si algo debajo de su piel estuviera tirando en las direcciones equivocadas. Sus hombros se tensaron, luego se rompieron hacia adelante y se mantuvieron así durante un segundo interminable. El sonido también cambió. Ya no era solo una respiración. Había algo más debajo, un sonido, bajo ronco. Me levanté a medias de mi asiento, señor. Y fue en ese momento cuando su brazo resbaló. Se sostuvo contra el suelo con los dedos completamente abiertos, pero no se veían bien. Incluso desde la parte delantera del autobús, podía ver la forma en que se presionaban contra el suelo de goma. Demasiado tensos, demasiado largos. Se movió de nuevo y su cabeza golpeó el respaldo del asiento delantero con un golpe sordo. No pareció que lo sintiera, más bien, fue como si no se hubiera dado cuenta en absoluto. La mujer de adelante se levantó detrás de mí. ¿Qué le pasa?, preguntó. Quédese aquí delante, comencé solo quédese aquí delante. Di unos pasos hacia el pasillo, no demasiado lejos. Uno no se precipita en algo así a menos que sea absolutamente necesario. Primero observas.
Su capucha se estaba tensando violentamente a lo largo de su espalda, no como si se estuviera estirando. Él mismo. Era como si la prenda ya... La tela se amontonó en sus hombros, luego se aplanó y volvió a tensarse. Otro sonido brotó de él. No fue una palabra. Se impulsó hacia 5 arriba lentamente. No se puso de pie, no todavía, solo lo suficiente para apoyar las rodillas debajo de él. Y luego se detuvo, y todo quedó inmóvil por un segundo. Entonces se alzó, no como lo haría una persona al levantarse. Su espalda subió primero, encorvada e irregular, un hombro más alto que el otro. Su cabeza permaneció baja con la barbilla pegada al pecho como si fuera demasiado pesada para levantarla. Se paró en medio del pasillo, y era más grande de lo que había sido cuando subió. No por un poco, lo suficiente como para que la parte superior de su capucha rozara la barra del techo. De pronto el autobús se sintió mucho más pequeño. No me moví ni hablé. Solo lo observé a través del espacio entre los asientos. Giró levemente como si estuviera orientándose. Sus brazos colgaban a los lados, pero no colgaban de forma natural. Había una tensión en ellos como si estuvieran listos para moverse antes de que él se lo ordenara. La mujer detrás de mí emitió un pequeño sonido, casi un susurro, y él reaccionó a ello. Su cabeza se giró bruscamente hacia la parte delantera del autobús. Rápido, di un paso atrás hacia mi asiento. Quédese detrás de mí, dije. La siguiente parada estaba a unos 30 metros de distancia. Podía ver la señal a través del parabrisas, y sin pensarlo, simplemente hice avanzar el autobús despacio. Él no corrió, no arremetió, solo se quedó allí en el pasillo ligeramente girado. Como respiración regresó más fuerte. Ahora, llegué a la parada y pisé el freno. El autobús emitió un siseo mientras se detenía. Y por un segundo no pasó nada. Luego presioné el liberador de la puerta trasera y las puertas de atrás se abrieron, y él se movió, rápido. No corriendo exactamente, fue más bien como si cubriera la distancia en un solo movimiento cruzando el pasillo sin tocar. Pisó los escalones traseros y ya estaba fuera de la puerta, antes de que yo pudiera girarme por completo para seguirlo con la mirada. Cerré las puertas de inmediato, pero me quedé sentado allí por un momento, con las manos aún en el volante. Nadie habló. La mujer detrás de mí no se movió. Volví a incorporarme a la carretera y seguí adelante. Nadie pronunció una sola palabra durante el resto de la ruta. Cuando volví a revisar el espejo, la parte trasera del autobús estaba vacía. No había ninguna señal de que él hubiera estado allí. Conduje el resto de la noche como si nada hubiera pasado. Eso es lo que haces. Mantienes las rutas, haces las paradas, y no piensas demasiado en ello. Pero les diré esto, en el tiempo que estuvo en ese autobús conmigo, él fuera lo que fuese cambió 6. Historia 2. La mujer silenciosa. Estaba cubriendo la ruta este. Esta pasa por una mezcla de edificios antiguos y urbanizaciones más nuevas, y luego da la vuelta hacia el centro. Por lo general está tranquila a esa hora de la noche. Tienes a unos cuantos pasajeros habituales, personas que se dirigen a los turnos de madrugada, y un par de rezagados de la noche anterior. Pero nada pesado. Bueno, me acerqué a una parada justo después de una hilera de locales comerciales cerrados. Había una mujer esperando. Estaba de pie un poco apartada de la señal. No directamente debajo de ella, lo recuerdo, porque la mayoría de la gente se para justo debajo del poste sin pensarlo. No lo sé, no es que se estuviera escondiendo ni nada por el estilo, simplemente estaba colocada de una manera diferente. Abrí las puertas y... ella subió. Hola, dijo. Ah, hola, le respondí. Pagó sin mirar hacia abajo. Dejó caer el dinero limpiamente en la caja y avanzó por el pasillo. No fue hasta el fondo. En su lugar tomó asiento a mitad de camino en el lado izquierdo. Uno de esos lugares, donde la luz del techo se había fundido hacía meses y nunca se había reparado. Esa sección siempre se quedaba en una especie de penumbra, incluso cuando el resto del autobús estaba iluminado. Lo noté, pero no le di mucha importancia. La mayoría de la gente prefiere los lugares más oscuros. Nos alejamos de la acera. En las siguientes paradas subieron unos pocos pasajeros más. Uno de ellos era un tipo al que ya había visto antes, de unos 30 y tantos años tal vez, un poco el tipo de persona que habla un poco demasiado alto incluso cuando nadie le responde. Subió, pagó y miró a su alrededor, buscando un asiento. Y entonces la vio a ella. Lo observé en el espejo, ese rápido momento en el que alguien elige un asiento y cambia de opinión a mitad de camino. Caminó por el pasillo y se dejó caer en el asiento contiguo al de ella. Recuerdo haber pensado que probablemente no sacaría mucho provecho de esa conversación. Durante un minuto o dos no pasó nada. El autobús avanzaba. Las luces del exterior empezaban a cambiar del negro profundo a ese gris de la madrugada. Y yo mantenía los ojos fijos en la carretera. Y entonces lo escuché a él. «¿Así que vas al trabajo?», preguntó, con una voz lo bastante alta como para que se escuchara. Claramente ninguna respuesta. Revisé el espejo. Ella estaba sentada de la misma manera que cuando se subió, con las manos entrelazadas en la cabeza, ligeramente girada hacia adelante, sin mirarlo.
Él se reclinó un poco e intentó de nuevo. Una noche larga, dijo. Sigue sin haber respuesta. 7. Y yo ya he visto eso antes. Gente que no quiere entablar conversación. Por lo general, la otra persona capta el mensaje. Él no lo hizo, sin embargo. Era persistente. Y fue entonces cuando noté la primera cosa que no encajaba. Ella no se había movido ni un ápice. No era la clase de inmovilidad que adopta alguien cuando te está ignorando. Era algo exacto. Como si su postura no hubiera variado una fracción desde el momento en que se sentó. Volví a mirar de reojo unos segundos después. Él estaba hablando otra vez, diciendo algo que no alcancé a distinguir, y ella giró la cabeza ligeramente, lo justo para quedar de frente a él, y luego se inclinó muy cerca, más cerca de lo que normalmente lo harías para escuchar hablar a alguien. Fruncí un poco el ceño y me acomodé en mi asiento, tratando de obtener un ángulo más claro en el espejo sin ser evidente. El autobús pasó por un pequeño bache en la carretera y por un segundo perdí la visual. Cuando se niveló miré hacia atrás. Y el tipo estaba desplomado, con la cabeza inclinada hacia un lado, apoyada contra la ventanilla. Ella estaba sentada erguida otra vez, en la misma posición de antes, con las manos entrelazadas, mirando hacia el frente. Esperé un segundo. Quizás se había quedado dormido por el alcohol, no lo sé. No sería la primera vez, pero había algo en la escena que no cuadraba. Me incliné un poco, comprobando el ángulo de nuevo. Fue entonces cuando lo vi, una fina línea de sangre, no era mucha, solo un rastro estrecho que corría por el costado de su cuello y desaparecía bajo el cuello de su camisa. Ningún movimiento por su parte. Ninguna reacción, simplemente inmóvil. Sentí que mi agarre se tensaba en el volante. No detuve el autobús, no dije nada. Solo seguí conduciendo. Uno repasa las posibilidades en su cabeza en situaciones como esa. Tal vez se había arañado. Tal vez tenía algún tipo de problema médico. Tal vez lo estaba viendo mal. Pero ninguna de esas explicaciones se sostenía cuando volví a mirar atrás. Ella no había cambiado en absoluto, la misma postura e inmovilidad. La única diferencia era que ahora, de vez en cuando juro que podía ver cómo se movían sus ojos, no su cabeza, solo sus ojos. Hacia el frente y luego ligeramente hacia arriba en dirección al espejo. Desvié la mirada de inmediato. Mantuve mi atención en la carretera. Se acercaba la siguiente parada. No era una para la que ella hubiera solicitado el timbre, pero a veces la gente se baja sin tirar de la cuerda. Reduje la velocidad del autobús. Antes de que me detuviera por completo, ella se levantó, caminó por el pasillo hacia el frente y a medida que acercaba pude verla con más claridad. Su ropa estaba limpia, impecable, nada fuera de su lugar. Su rostro era completamente normal, pero sus ojos se veían fijos, clavados. Se detuvo justo detrás de la línea, cerca de mi asiento. Y por un segundo ninguno de los dos dijo nada, y entonces ella miró hacia arriba, directo hacia mí. No había pánico en su expresión, ninguna culpa ni prisa, solo conciencia, como si supiera exactamente lo que yo había visto. Y luego de manera muy sutil sonrió. No fue una sonrisa amplia ni exagerada, solo lo suficiente para demostrar que lo entendía. Abrí las puertas y ella bajó unos pasos por los escalones y desapareció en la acera. 8. Miré hacia atrás, hacia el hombre, preparándome para comprobar cómo estaba, pero antes de que pudiera hacerlo, alguien más lo notó. Oiga, dijeron dándole un toque en el hombro. ¿Se encuentra bien? Él se movió después de un segundo, parpadeando confundido. Sí, estoy bien, masculló. Se incorporó despacio frotándose el lado del cuello. Vaya, yo debí de quedarme dormido. No dijo nada más durante el resto del trayecto. Solo se quedó mirando fijamente hacia el asiento vacío que tenía al lado. Historia 3. El hombre enfermo. Ahora bien, esta historia no comenzó de la misma manera que las otras. La mayoría de las cosas extrañas en un autobús empiezan en silencio. Alguien sube, se sienta, se guarda sus cosas para sí mismo y tú notas que algo anda mal unos minutos más tarde. Esta se sintió diferente incluso antes de que las puertas se abrieran. Estaba lloviendo esa noche. No era una lluvia torrencial, pero sí lo bastante constante como para que la carretera permaneciera resbaladiza y el parabrisas requiriera atención continua. El tipo de lluvia que hace que todo parezca un poco más sombrío de lo que debería, incluso bajo las farolas. Yo iba retrasado un par de minutos respecto al horario. Nada grave, solo lo suficiente como para que estuviera prestando un poco más de atención de lo habitual. En ese tramo de carretera no había ninguna parada hasta dentro de 1 o 2 manzanas. Aún así lo vi. Estaba de pie a un lado de la calle, sin ningún tipo de refugio, simplemente bajo la lluvia. Tenía un brazo levantado, intentando hacerme señas para que parara. La gente hace eso a veces, especialmente cuando pierden una parada o no tienen ganas de caminar hasta la siguiente. Se supone que no debes recoger pasajeros fuera de la ruta, pero después de suficientes años, aprendes cuándo flexibilizar esa regla. Reduje la velocidad del autobús. No del todo al principio, solo lo suficiente para verlo mejor.
Él no se movió hacia el bordillo, no dio un paso más cerca, como hace la mayoría de la gente cuando ve que disminuyes la velocidad. Solo se quedó allí, con el brazo aún levantado, como si ya estuviera exactamente donde necesitaba estar. Me detuve a un lado y abrí las puertas. Subió lentamente. No estaba borracho ni inestable en ese sentido, simplemente iba despacio, como si cada paso le costara más esfuerzo del que debería. 9. Buenas noches, le dije. Él no dijo en su bolsillo. Sacó un puñado de monedas y las dejó caer en la caja una a una. Algunas cerraron la ranura y golpearon el plástico antes de deslizarse dentro. Su mano temblaba mientras lo hacía. No de forma violenta, pero sí lo suficiente como para que lo notara. De cerca no se veía bien, no de una manera dramática, no tenía heridas visibles ni sangre, nada de eso. Simplemente estaba pálido. La piel se veía tensa en su rostro como si no le encajara del todo. Sus ojos no se enfocaban en nada por mucho tiempo, pasaban de largo de mí, del interior del autobús, como si estuviera tratando de encontrar algo y no pudiera fijar la mirada. ¿Se encuentra bien?, le pregunté. Asintió con la cabeza sin mirarme. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo. No se sentó. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Mucha gente se queda de pie durante una parada o dos, sobre todo si se van a bajar pronto, pero él no se movía, como alguien que espera un viaje corto. Se detuvo más o menos a mitad del autobús con una mano apoyada en el respaldo de un asiento y la cabeza ligeramente inclinada. Hacia abajo. Cerré las puertas y me reincorporé al tráfico. Había unas 4 personas más en el autobús en ese momento, una pareja cerca de la parte delantera, alguien hacia el medio en el lado opuesto y uno al fondo. Nadie dijo nada cuando él subió, pero vi algunas miradas en el espejo. Nada inusual en eso. Un pasajero nuevo tarde en la noche, la gente se fija. Durante el primer minuto, todo permaneció en silencio, y luego escuché la respiración. Era más pesada de lo que debería haber sido. No como la de alguien fuera de forma, ni como la de alguien que hubiera estado corriendo, sino simplemente irregular. Cada inhalación entraba un poco demasiado rápido y salía un poco demasiado despacio. No coincidía con el ritmo que esperas de alguien que solo está de pie allí. Revisé el espejo, no se había movido. Seguía de pie aferrado al asiento con la cabeza baja. Pero sus hombros se movían ahora no mucho, solo lo suficiente para coincidir con el sonido. Volví a mirar a la carretera. Como dije antes, te acostumbras a cosas así. La gente se enferma en los autobuses, sucede. A veces viajan una parada o dos y luego se bajan. A veces tienes que detenerte a un lado. Pasó otro minuto. Revisé el espejo otra vez. Se había movido, pero no mucho. Su mano ya no sujetaba el asiento de la misma manera, se había deslizado más abajo, con los dedos arrastrándose por la tela como si estuviera perdiendo la fuerza en ellos. Su cabeza se inclinó un poco más hacia adelante. Toqué el freno ligeramente mientras nos acercábamos al siguiente semáforo. Oiga, llamé hacia atrás, manteniendo la voz firme. ¿Necesita que me detenga? No respondió. El semáforo se puso en rojo y detuve el autobús por completo. Y fue en ese momento cuando su mano se soltó del todo. Cayó sobre una rodilla. No fue un colapso repentino, sino más bien como si algo dentro de él hubiera cedido, y el resto de su cuerpo lo hubiera seguido. Su otra mano se aferró al borde del asiento, pero no logró sostenerse. Se inclinó hacia adelante, luego hacia abajo, hasta quedar 10 apoyado contra el suelo. Un par de pasajeros se levantaron cerca del frente sin saber qué hacer. Me estaba preparando para ir atrás y revisar cómo estaba cuando el semáforo cambió. Hice avanzar el autobús, despacio otra vez, manteniéndolo a baja velocidad, y entonces sus hombros dieron una sacudida, solo una, lo bastante brusca como para que lo notara de inmediato. Luego otra, un poco más fuerte, tensé mi agarre en el volante. «Señor», dije de nuevo. Ninguna respuesta, su brazo se movió, presionando con más fuerza contra el piso, y entonces su espalda se arqueó. Es difícil de explicar, pero ya no parecía un movimiento normal. Uno de los pasajeros de adelante dio un paso hacia el pasillo. «¿Le está dando una convulsión?», preguntó. Revisé el espejo de nuevo. Su cabeza se había girado ligeramente, lo justo para que pudiera ver parte de su rostro, y luego se movió otra vez, despacio esta vez. Desplazó su peso de la rodilla a los pies, impulsándose hacia arriba. Le tomó más tiempo del que debería haberle tomado, como si su cuerpo tuviera que recordar cómo hacerlo. Se puso de pie, no del todo erguido, pero lo suficiente para mantener el equilibrio. Sus hombros seguían encorvados, su cabeza inclinada hacia abajo, pero estaba de pie. Nadie en el autobús habló ni se movió. El único sonido era el del motor y aquella respiración. Miré hacia adelante, hacia la siguiente parada. Se acercaba rápidamente. No lo pensé demasiado, solo sabía que quería abrir las puertas. Reduje la velocidad del autobús y me estacioné. Antes de detenerlo por completo alcancé el control de las puertas. El autobús siseó al asentarse. Las puertas se abrieron y por un segundo no pasó nada.
Y entonces él se giró y quedó de frente a las puertas abiertas. Avanzó por el pasillo, pasó los asientos, pasó las filas vacías y salió por las puertas hacia la lluvia. Lo observé a través del espejo mientras bajaba. No miró hacia atrás ni se detuvo, simplemente se alejó del autobús hacia la tenue luz de la calle hasta que la lluvia a lo lejos hizo que fuera difícil verlo con claridad. Cerré las puertas y me quedé sentado allí por un segundo. Luego volví a incorporarme a la carretera. Nadie dijo nada por un rato, pero finalmente alguien volvió a sentarse. Otra persona se mudó, más cerca del frente. El autobús regresó a algo parecido a la normalidad, pero no del todo. Unas pocas paradas más tarde, uno de los pasajeros que había estado sentado frente a él se levantó y se acercó. Oiga, dijo en voz baja. Cuando se calló, los miré brevemente y luego volví a la carretera. ¿Qué pasa con él? Vaciló. 11. Bueno, parecía como si lo hubieran mordido. No respondí, solo seguí conduciendo. Se quedaron allí por otro segundo como si esperaran que dijera algo, y luego regresaron a su asiento. Terminé la ruta sin incidentes, las mismas paradas, calles y rutina. Para cuando regresé a las cocheras la lluvia había cesado. Todo volvía a parecer normal. Siempre pasa. Historia 4. La mujer del vestido. Esta ocurrió a principios de mi carrera, no en mi primer año, pero sí lo bastante cerca como para no haber visto gran cosa todavía. En aquel entonces, todavía prestaba atención a cada pequeño detalle, intentando hacer todo exactamente según el manual, asegurándome de no perderme nada. Era una noche normal, despejada, sin lluvia ni viento. La clase de turno en el que el aire se siente inmóvil y las calles se ven un poco demasiado vacías para ser una ciudad. Estaba cubriendo uno de los trayectos más cortos, el tipo de ruta que atraviesa una zona residencial, antes de volver a conectar con la carretera principal. Hay una parada en esa ruta que siempre me pareció un poco extraña. No porque hubiera pasado algo allí, al menos no que yo supiera en ese momento. Simplemente estaba situada en un lugar peculiar. Un lado de la calle tenía una hilera de casas antiguas, situadas demasiado alejadas de la calzada, y el otro lado era solo un tramo largo y oscuro de acera sin iluminación real, excepto por una única farola que no alumbraba tanto como debería. Me detuve como siempre no había nadie esperando. Estuve a punto de cerrar las puertas y seguir avanzando, y entonces vi. Salió a la luz justo desde más allá del alcance de esa farola, lo justo para que yo no la hubiera notado, hasta que ella quiso ser vista. Llevaba un vestido que llamó la atención de inmediato, no porque fuera inusual que alguien usara uno, sino por el estilo. Se veía antiguo, no desgastado ni sucio, simplemente. No lo sé, no era algo que esperarías ver a esa hora en esa parte de la ciudad, de un color claro sencillo. Le caía recto más abajo de las rodillas. Abrí las puertas y ella subió sin decir nada. No me miró, no asintió, simplemente pasó de largo de la caja de las tarifas. Dejó caer el dinero y caminó por el pasillo. Sus pasos eran silenciosos, no completamente mudos, solo más suaves de lo que deberían haber sido sobre ese suelo, de goma. Recuerdo haberlo notado porque todo lo demás estaba tan inmóvil que incluso los sonidos, pequeños, resonaban. No fue hacia el fondo. Tomó asiento más o menos a mitad de camino en el lado derecho. Se sentó erguida, con las manos apoyadas en el regazo mirando hacia el frente, y yo cerré las puertas y me alejé. Había un par de pasajeros más en el autobús, pero nadie le prestó mucha atención. No atraía esa clase de miradas que hacen que la gente se quede observando. En todo caso, se mimetizaba con demasiada facilidad. Durante el primer minuto o dos, nada se sintió fuera de lugar. Conduje, revisé los espejos, 12, observé la carretera, y luego miré hacia arriba, al retrovisor. Fue entonces cuando lo vi. Ella estaba sentada, exactamente donde esperaba que estuviera, la misma postura, la misma posición, pero tenía un hacha clavada en la cabeza. El mango estaba inclinado ligeramente hacia atrás. Un podígonskri en encima, como nacemos si se la hubieran clavado de lado. No había sangre brotando por todas partes. Ningún movimiento, ninguna reacción por su parte. Desvié la mirada. No sabía qué demonios carretera. No me juzguen ustedes, nunca han estado en esa situación. Uno no reacciona de inmediato ante algo así. Tu mente intenta corregirlo. Un mal ángulo, un reflejo, algo en el espejo atrapando la luz de forma equivocada. Conté unos pocos segundos en mi cabeza y luego volví a comprobar. El mismo asiento, la misma mujer. No había hacha, nada. Su cabeza estaba normal, el cabello en su sitio, sin heridas. Miraba a su alrededor, no había cambiado nada. Solo se quedaba allí sentada, igual que cuando había subido. Miré el espejo un segundo más de lo que debería, y luego me obligué a mirar hacia el frente otra vez. La carretera estaba vacía, las farolases pasaban en intervalos regulares, todo exactamente de la manera en que debía estar. Me dije a mí mismo que eso era todo lo que era, un mal reflejo, algo captando la luz. Ves cosas extrañas en los espejos y los miras fijamente el tiempo suficiente, especialmente de noche. Bueno, seguí conduciendo, pasó un minuto, tal vez dos,
Sin sonidos desde atrás, sin movimientos, el autobús se sentía silencioso de nuevo. Miré hacia arriba, al espejo, una vez más, y por una fracción de segundo estaba allí otra vez, la misma posición, el mismo ángulo, un hacha enorme. Ni siquiera me di tiempo para procesarlo en esa ocasión, simplemente aparté la mirada de inmediato. Me concentré en la carretera manteniendo el autobús firme. No dije nada ni me detuve. Cuando volví a comprobar unos segundos después, ella se veía normal, exactamente igual que antes. Bueno, en la siguiente parada nadie subió, nadie bajó, me alejé. Otra manzana, otro giro. Y luego, después de unos minutos, algo más llamó mi atención, el asiento. Aquel en el que ella había estado sentada, estaba vacío. Fruncí el ceño ligeramente y ajusté mi ángulo solo para asegurarme de que no me estaba perdiendo algo, pero nada. Recorrí con la mirada el resto del autobús, el frente, el medio, el fondo. No había nadie de pie ni caminando. Ningún sonido de las puertas abriéndose, ninguna parada que yo hubiera hecho donde alguien se hubiera bajado, simplemente había desaparecido. Bueno, seguí conduciendo. No llamé por radio ni me detuve a un lado. Aprendes bastante rápido que no todo lo que ves necesita convertirse en un informe. Para cuando terminé el turno, el asunto se había asentado en el fondo de mi mente como algo de lo que casi me había convencido a mí mismo de que no había sucedido, casi. No fue sino hasta unos días después que el recuerdo regresó. Estaba hablando con otro conductor durante un descanso. Estábamos repasando rutas, paradas, las cosas habituales. Ese tramo de carretera surgió en la conversación. Lo mencioné sin pensar. Esa parada con las casas apartadas, dije, siempre se siente un poco extraña. Él me miró por un segundo. Luego dijo, ¿alguna vez escuchaste lo que pasó allí? Negué con la cabeza. Se reclinó en su silla. Había una mujer que vivía en esa manzana. Se llamaba María Velasco. No dije nada, solo escuché. Su esposo la mató de una forma terrible. 13. Justo en la casa. Una discusión se les fue de las manos y él agarró un hacha. Dicen que le dio justo en la cabeza. Simplemente la dejó allí. El cuarto se sintió más silencioso después de eso. Asentí con la cabeza una vez como si fuera una historia cualquiera, pero me acordaba de ella. Recordaba la forma en que se veía. Recordaba su vestido y recordaba el hacha. Historia 5. El nacimiento. Esta ocurrió más tarde, no al final del todo, pero sí lo bastante cerca, como para haber visto ya casi todo lo que el trabajo podía arrojarme. Para ese momento no me asustaba fácilmente. Había aprendido a mantener la calma, a hacer que las cosas se siguieran avanzando, y a no dejar que el pánico se apoderara de mí cuando algo salía mal. Esa noche comenzó como cualquier otra. Turno de madrugada, ruta tranquila, casi nada de tráfico. Tenía quizás 2 pasajeros a bordo, ambos sentados cerca del frente. El resto del autobús estaba vacío. Las calles estaban despejadas, las luces espaciadas lo justo para que todo se sintiera tenue pero no, completamente oscuro. Recuerdo haber pensado que iba a ser un trayecto fácil y entonces lo vi. Estaba de pie cerca del borde de la carretera agitando ambos brazos. No era la clase de señal casual que recibes de alguien que intenta tomar el transporte. Esto era diferente. Reduje la velocidad del autobús. De inmediato, cuando me detuve y abrí las puertas, él corrió hacia adelante girándose a medias mientras lo hacía. Por favor, ayuda. Necesito ayuda, dijo. Entonces la vi a ella. Estaba justo detrás de él, una mano aferrada al brazo de su esposo y la otra presionada crispado de dolor, y su respiración era aguda e irregular. Apenas podía mantenerse erguida. Está de parto, comenzó él. No vamos a llegar, no lo dudé. Suba a la mujer, dije. Él la ayudó a subir los escalones. Ella hacía muecas con cada movimiento, intentando mantenerse firme. Una vez dentro la guió hacia un asiento cerca del medio, acomodándola con el mayor cuidado posible. Cerré las puertas y volví a la carretera. El Hospital San Juan estaba a unos 10 minutos. Pero ella no puede. Él no terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir. Podía escucharlo en su respiración. Esto no era algo que fuera a esperar. Él se arrodilló a su lado, intentando mantenerla tranquila. Está bien, ya, casi llegamos. Ella negó con la cabeza, aferrándose al asiento. Revisé el espejo. No había nada que pudiera hacer excepto mantener el autobús firme y en movimiento. Entonces una voz llegó desde el fondo. 14. Soy médico. Miré hacia arriba al espejo. Había un hombre al que no había visto antes. Estaba cerca del fondo, unas pocas filas más adelante de donde suelen sentarse los últimos pasajeros. Era mayor, quizás de unos 70 u 80 y tantos años. Tenía el cabello gris bajo una gorra plana y un abrigo viejo. Se levantó sin ningún Gregorio, dijo mientras caminaba hacia adelante. Echémosle un vistazo. Hubo algo en él que calmó el ambiente de inmediato. El esposo se hizo a un lado sin siquiera pensarlo. Podías notarlo en la forma en que se movió, como si confiara en él antes de saber por qué. Don Gregorio se arrodilló a su lado. Muy bien, comenzó con calma. Lo estás haciendo bien. Vamos a llevar esto, paso a paso. Su voz era firme.
Daba instrucciones con claridad, como si lo hubiera hecho 100 veces. Ayúdame a moverla un poco hacia atrás, le dijo al esposo. Despacio ahora, eso es. Ajustaron su posición a lo largo de los asientos. Mantuve el autobús lo más suave posible, soltando los frenos antes de tiempo, tomando las curvas amplias, haciendo todo lo que podía para no dar sacudidas al vehículo. Observé a través del espejo. La respiración de ella se volvió más aguda, más frecuente. Gritó una vez, luego otra, aferrándose al borde de su asiento. «Estás bien», dijo don Gregorio. «Quédate conmigo», así mismo. Nunca había visto nada igual. Ninguno. Yo simplemente conducía. El tiempo se estiró un poco en ese momento. Es difícil decir cuánto tardó realmente. Pudo haber sido unos minutos, pero se sintió más largo. Y entonces todo quedó en silencio. Solo por un segundo, y luego el llanto de un bebé llenó el autobús de una manera en que nada más lo había hecho esa noche. Dejé salir un aire que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. El esposo también lo hizo. Se inclinó hacia adelante con la mano temblorosa, mirando hacia abajo. Oh Dios mío», decía. Don Gregorio se movió con cuidado, terminando lo que era necesario hacer, y luego asintió una vez. «Sano», dijo. «Tienen un bebé sano». El alivio que siguió fue inmediato. El esposo no paraba de darle las gracias una y otra vez, y don Gregorio solo asentía levemente. Bueno, nos estábamos acercando a la siguiente parada y reduje la velocidad del autobús. Don Gregorio se levantó despacio, se acomodó el abrigo y luego se giró hacia el frente. Mientras caminaba por el pasillo miró a la pareja, le sonrió. Luego pasó de largo, me miró a los ojos y me guiñó un ojo discretamente. Abrí las puertas y él bajó. Afuera la calle estaba vacía. Había una ligera niebla rodando por la carretera a ras del suelo, desplazándose lentamente, y lo observé a través del parabrisas. Caminó hacia adelante al mismo ritmo constante que había mantenido todo el tiempo. Simplemente se adentró en la niebla paso a paso. Su silueta se suavizó a medida que el vapor se espesaba, se desvaneció y luego desapareció. Bueno, terminé mis años en esa ruta. Las mismas calles y paradas, la misma rutina que había estado corriendo durante más de 2 décadas. Al final de todo, podría haber conducido por allí con los ojos cerrados si hubiera tenido que hacerlo. Cada giro, cada semáforo, cada lugar donde alguien podría estar de pie, esperando a que te detengas y abras las puertas. La mayoría de las noches eran exactamente lo que 15 cabría esperar, tranquilas, gente que subía, gente que bajaba. Unas pocas conversaciones aquí y allá, las cosas habituales con las que lidias cuando conduces tarde. Nada que te siga a casa, nada que se quede grabado. Pero no todo se desvanece así. Hay unas pocas noches que permanecen claras, más nítidas, como si nunca se hubieran asentado realmente en el pasado, de la forma en que lo hizo todo lo demás. Todavía pienso en ese hombre de atrás a veces, la forma en que se movía, la forma en que se quedaba allí en el pasillo como si ya no perteneciera al interior de su propio cuerpo, la forma en que se bajó sin dudarlo, como si el autobús fuera solo una pequeña parada en algo más con lo que estaba lidiando. Y la mujer del vestido, esa definitivamente se queda conmigo. Y hay otras. Uno no olvida cosas así, no por completo. Pero si soy sincero, en el que más pienso es en don Gregorio. No porque me asustara, no lo hizo. Esa noche pudo haber tomado un camino diferente. Lo supe en el segundo en que los vi de pie allí en la carretera, la forma en que él agitaba los brazos, la forma en que su esposa apenas podía sostenerse. No hacía falta mucho para darse cuenta de lo mal que se podrían haber puesto las cosas si todo no se hubiera alineado exactamente de la manera correcta. Y entonces de alguna manera se alineó. Él simplemente estaba allí, tranquilo y firme, no se apresuró ni dudó. Simplemente intervino, hizo lo que era necesario hacer y se aseguró de que todo saliera de la manera en que se suponía que debía salir. He pensado en eso más veces de las que puedo contar. He intentado recordar si no lo vi subir al autobús. He intentado ubicarlo en algún punto de la ruta donde tuviera sentido. Nunca lo volví a ver. Tampoco escuché nada sobre él, pero recuerdo ese momento porque después de todo lo que había visto, después de todas las cosas extrañas, todas las cosas silenciosas que no tenían sentido, todas las noches donde algo malo sucedía, esa fue diferente. Hay mucha extrañeza ahí fuera, muchas cosas que no puedes explicar, mucha maldad. Pero después de que lo vi a él, recordé que también hay bondad.